Y aquí se siente Aleluya. la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros, aleluya, cuando alabamos al Señor, cuando cantamos y exaltamos su santo nombre, aleluya, la presencia de Dios se mueve, su Santo Espíritu nos envuelve, nos acaricia, porque sabe que nosotros necesitamos de Él cada día. Sin el Señor no podemos estar. Él es la razón de nuestra vida, es el que nos acompaña en cada lucha y vemos su mano poderosa que se mueve a favor de sus hijos, a favor de aquel que clama, a favor de aquel que dice: Señor, te necesito, y Él extiende su mano poderosa para darnos salvación. Queridos hermanos, bien, damos la bienvenida a la iglesia del Señor. Estamos gozosos de estar una vez más en este lugar, porque el Señor nos ha traído, aleluya. Él sabe cómo venimos y Él tiene esa palabra para nuestras vidas, que es refrigerio para nuestros huesos, que es fortaleza para nuestra alma. Él tiene preparado ese maná, ese menú especial, y no es cualquier menú, es ese alimento que viene del cielo. Así que, queridos hermanos, nuestro corazón dispuesto, nuestro corazón abierto para recibir el mensaje que el Señor tiene el día de hoy. Pasamos con el pastor Jimmy. Gloria al Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Estamos muy contentos, hermanos, en la casa del Señor. Y es que se siente la presencia de Dios, hermanos. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, dijo el Señor. Amén. Y aquí vemos más de dos, más de tres. Así que igual, hermanos, la presencia del Señor se hace sentir en todo lugar, hermanos, donde haya un corazón agradecido, un corazón, hermanos, que lo adore, que le alabe, que le glorifique, que exalte el nombre del Señor. Amén. Así que agradecemos, hermanos, al Señor. Nuevamente, pues estamos en la casa del Señor, hermanos. Cada día, hermanos, valoramos el estar aquí, hermanos, en la casa del Señor. Amén. Así que saludamos a todos nuestros hermanos que nos siguen, amén, a través de la página, a todos los amigos también que nos siguen a través de esta página. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que están también, verdad, conectados a través de la página, pues, hermanos, que nosotros tenemos para la gloria del Señor. Amén. Así que, hermanos, estamos nuevamente, pues, listos. Como decía la hermana, el Señor tiene preparado pasto fresco. El Señor tiene preparado, hermanos, maná fresco. Amén. Así que, hermanos, hoy, hermanos, vamos a tomar lo que hace aproximadamente 3 meses, hermanos, estábamos llevando. Amén. Estábamos estudiando, hermanos, Levítico. Aleluya. Y era un estudio, hermanos, muy precioso. Amén. Levítico. Para aquellos que quizás, verdad, no saben qué es Levítico. Levítico, hermanos, es el libro de los sacerdotes. Amén. Un libro para los sacerdotes, para que, hermanos, ellos sepan cómo tenían que servir a Dios. Ahí estaba detallado, hermanos, todos los sacrificios, cómo ellos tenían que hacer, los sacrificios de qué tenían que ser. Cada sacrificio, hermanos, que pues se ofrecía, verdad, pues tenía, hermanos, algo, verdad, pues unos eran de arrepentimiento, unos, hermanos, para que el Señor los perdone, otros de agradecimiento, y así, hermanos, había diferentes sacrificios. ¿Amén? Así que nosotros también hacemos lo mismo, ¿verdad? Nosotros le ofrecemos al Señor sacrificio de arrepentimiento, ¿verdad? Cuando el Señor, perdónanos, Señor, me arrepiento, Señor, hoy, ¿verdad? Algo pasó en mi vida, Señor, perdóname, Señor. Amén. Son sacrificios, hermano. Amén. De arrepentimiento. Hay sacrificio también de agradecimiento. Amén. Y es cuando estamos en la casa del Señor. Hace un momento estábamos alabando al Señor. Amén. Y eso, hermanos, equivale al sacrificio de agradecimiento. Lo alabamos, ¿verdad? Aleluya. Cuando cantábamos, hermanos, esos cánticos espirituales. Amén. Así que pues este libro, hermanos, enseña cómo, hermanos, tiene que ser, hermanos, el sacerdote. Qué, hermanos, tenía que hacer, cómo ejercer su sacerdocio. Amén. Así que, hermanos, nos habíamos quedado, hermanos, cuando, hermanos, nos paralizamos por esta situación de este virus que hay.
Nos habíamos quedado en ese capítulo 11, hermanos. Habíamos terminado ese capítulo 11 de Levítico y hoy, hermanos, vamos a tener este estudio bíblico, hermanos, de Levítico capítulo 12. Amén. Ese es hermanos, el tema que hoy vamos a ver y vamos a introducirnos en ese capítulo 12 de Levítico. Amén. Así que, hermanos, esta palabra, hermanos, como hace un tiempo les decía, el libro de Levítico es el libro que menos importancia le da el creyente, hermano. Amén. Dice, hermanos, que en las encuestas que hacen, hermanos, dice que es uno de los libros que menor importancia le muestra a la iglesia a este libro. Amén. Cuando tendría que ser, hermanos, un libro tan importante para nosotros, porque ahí está, hermanos, todo cómo tenemos que servirle al Señor. Nosotros cada día, hermanos, en la casa del Señor servimos al Señor. Cada día, hermanos. Yo acá, usted allá, hermano. Usted ahí en su puesto, pues está, hermanos, adorando. Aún, ¿verdad? Los hermanos y amigos que nos siguen también allá en su lugar, ¿verdad? Usted adore el nombre del Señor, porque también usted está ya sirviendo a Dios y adorando al Señor. Amén. Eso es estar, hermanos, en servicio a Dios. Así que, hermanos, habíamos visto el capítulo 11, hermanos, que hablaba específicamente de los animales limpios y los animales inmundos. Los animales que se podían comer, los animales que no se podían comer. Porque, hermanos, recordar que en la ley, hermanos, habían animales que no se podían comer. Amén, que eran inmundos. Y animales, hermanos, que se podían comer, hermanos, que eran animales, pues, hermanos, que el Señor había, verdad, hecho una lista de animales que sí podía comer el pueblo del Señor. Amén, el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué se daba eso, hermanos? Porque no había llegado todavía, hermanos, el Redentor del mundo. No había llegado todavía Cristo. Todavía, hermanos, cuando se dio este libro al pueblo de Israel, todavía no conocían a Cristo. Amén. Pero ya después, hermanos, ya apareció Cristo. Amén. Y Jesús vino, hermanos, para limpiar todo. Amén. O sea, hasta aquel tiempo, hermanos, el Señor quería darles a entender a ellos de que habían cosas sucias. De que había, hermanos, cosas que habían quedado sucias por el pecado. Amén. Por el pecado, hermanos. Entonces el pecado ensucia. El pecado, hermanos, ensucia al hombre, ensucia a la mujer, ensucia al joven. El pecado ensucia el matrimonio. El pecado, hermanos, ensucia. Amén. Entonces, por esa razón, hermanos, eran considerados algunos animales inmundos o sucios. Amén. Y otros, pues, animales limpios, de los cuales el Señor, pues, les da, hermanos, ahí en ese capítulo 11 habíamos visto de los animales que podía comer y los animales que no se podían comer. Amén. Entonces, eso, hermanos, vimos hace aproximadamente 3 meses, hermanos. Amén. Nos habíamos quedado ahí y vamos a retomar, hermanos, este estudio del libro de Levítico. Amén. Así que, hermanos, al capítulo 12 quisiera que me acompañen. Vamos a leer el versículo 1 en adelante hasta el versículo 8. Amén. Así que vamos a ver, hermanos, qué el Señor tiene para nosotros en este precioso estudio. Levítico capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 8. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al 8º día se circuncidará el niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diera a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote.
y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Hasta ahí, hermanos, la lectura de la palabra del Señor. Así que vamos orando, hermanos, en esta hora y a pedirle que el Señor, hermanos, pues nos dé, verdad, lo que Él tenga, hermanos, para nosotros en este precioso estudio de Levítico. Oh bendito Dios, Padre de toda gloria, Señor, presentamos una vez más, Señor, en esta preciosa noche, aquí, Señor, en tu casa, Padre, presentamos delante, Señor, de usted nuestras vidas. Señor Padre, usted tiene mucho para darnos, Señor. Nosotros venimos a buscar, Señor, una bendición. Venimos a buscar, Señor, su palabra, su rostro. Venimos, Señor, porque queremos aprender, queremos, Dios mío, salir saciados, Señor, de esta su casa. Le pedimos, amado Dios, que su gloria, su presencia se mueva de una manera poderosa en este lugar. Señor, dame la sabiduría, el conocimiento, la gracia, la unción, Señor, para poder predicar, enseñar tu palabra, sabiendo de que nada puede dar el hombre, dice tu palabra, si no viene dado de lo alto. Y te pido, Señor, que hables a través de mi vida, Señor, edifica tus hijos, Señor, edifica, Señor, tu iglesia, edifica mi vida. Te pido palabra de sabiduría, palabra de revelación, Señor. En todo esto, Padre, necesitamos, Señor, tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nosotros nos sumergimos, Padre, y queremos recibir de ti en esta preciosa noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, amén. Hermanos, puede, hermanos, tomar asiento, pero no dejemos de alabar el nombre del Señor. Amén, porque Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Bueno, hermanos, estamos viendo este capítulo 12, hermanos, que lo hemos leído. Es un capítulo, hermanos, que nos habla siempre de lo que es la purificación, amén, y hermanos, y lo que es, hermanos, verdad, la purificación y lo que es, aleluya, lo inmundo o lo sucio, amén. Entonces, como habíamos visto, hermanos, de algo les hablé hace un momento del capítulo 11 que hablaba de animales limpios y animales inmundos. Aquí este capítulo 12, hermanos, comienza, verdad, primeramente en donde dice: habló Jehová a Moisés diciendo. Amén. Este habló Jehová es que, hermanos, esto fue dicho por Dios primeramente. Amén. Y lo que es dicho por Dios, hermanos, es de grandísima bendición para nosotros. Amén. O sea que Dios habló, hermanos. Amén. Y Dios sigue hablando en este tiempo. Eso es lo maravilloso. Mire, hermanos, usted va a ver, ¿verdad? Ese capítulo 12 dice: habló Jehová. El capítulo 13 también, el capítulo 14 también, el 15 también, hermanos, usted lo controla. Dice: habló Jehová, habló Jehová, habló Jehová, hermanos. Y es lindo, hermanos, es lo que queremos, que Dios siga hablando a nuestras vidas. Amén. Mientras Él hable, hermanos, nosotros estaremos tranquilos. Amén. Porque cuando Él habla, hermanos, aleluya, hermanos, recibimos una gran bendición de parte del Señor. Miren, Dios, hermanos, en todo momento el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Depende de cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, cuando Dios quiere hablar, hermanos, Dios puede usar a cualquiera. Dios, hermanos, cuando Dios quiere hablar, hermanos, Él puede usar hasta un animal para hablar al hombre. Amén. Siempre y cuando el hombre quiera que Dios le hable. Amén. Por eso, hermanos, hay gente, ¿verdad?, que dice: pero ¿por qué Dios usa, verdad, a tal persona o a tal persona si está en una condición mala delante del Señor? Quizás está en pecado, quizás vive, hermanos, en adulterio, como sea. Amén. Simplemente, hermanos, Dios, cuando Él quiera hablar, hermano. Amén. Y cuando alguien está ahí: Señor, háblame, Señor, quiero que me hable. Uy, hermanos,
Amén. Eso es lo que Dios quiere escuchar de nosotros, hermano. Aleluya. Que le digamos, Señor, háblame, Señor, habla. Cada día, hermanos, en cada culto, hermanos, tenemos que decirle, Señor, habla mi vida. Señor, háblame, Señor. ¿Verdad? Aunque esté lejos, aunque no esté aquí en el templo, dígale, Señor, habla mi vida, habla a mi corazón, habla, Señor, que yo te escucho, hermanos. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Amén. Me viene en mente las palabras, hermanos, que le dijo, hermanos, el profeta Samuel cuando el Señor lo llamaba, ¿verdad? Él no sabía quién era, hermanos, y el sacerdote Elí le dijo, Samuel, si escuchas nuevamente esa voz, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Qué lindo, hermano. Amén. Entonces ahí, hermanos, vemos eso maravilloso para empezar este estudio. Habló Jehová a Moisés, le habló. Amén. Y es que, hermanos, el Señor quiere hablarnos. Dios quiere siempre hablarnos a nosotros. Amén. Si usted dice, verdad, yo fui a la iglesia y a mí Dios no me habló, es porque usted no ha dispuesto su corazón. Amén. Pero cuando uno dispone el corazón, hermanos, aleluya, uno va a escuchar la voz de Dios. Dios va a hablar. Amén. Y entonces uno presta atención, uno pone el oído. Y Señor, háblame, Señor, verdad, necesito que me hable, necesito que me confirme, necesito, Señor, que tú me aclares esto. Quizás no entiendo, quizás de verdad estoy pasando una situación, Señor, y necesito una palabra de parte tuya. Hermanos, el Señor quiere escuchar eso de nosotros. Nunca, hermanos, entremos en una religiosidad, porque el religioso, hermanos, llega por cumplir, llega, hermanos, simplemente por satisfacer su alma, hermanos, nada más. Pero eso es el religioso. En cambio, el creyente, el cristiano, hermanos, el hijo de Dios, hermanos, llega para escuchar la voz de su Padre. Amén. No podemos salir, hermanos, del templo sin que el Señor nos hable. Amén. Tenemos que decirle, Señor, en todo momento háblame. Amén, ¿verdad? No miremos, hermanos, quizás el instrumento, no miremos quizás quién está predicando, miremos que la palabra viene de arriba. Amén. Entonces, hermanos, siempre, hermanos, el Señor va a hablar. Amén. Aleluya. Entonces, aquí, hermanos, el Señor dijo, ¿verdad? Pues le habló a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles. Amén. O sea, hermanos, el mensaje se lo dio el Señor a Moisés. Amén. ¿Por qué, hermanos, se lo dio a Moisés? Hermanos, porque el Señor, hermanos, Él sabe, hermanos, respetar, aún Él respeta autoridades. Amén. Entonces, hermanos, nosotros lo vemos aquí, ¿verdad? Que el Señor le habló a Moisés. O sea, el mensaje se lo dio a Moisés. Él podía hablarle directamente al pueblo. Amén. Pero el Señor había llamado a Moisés para que cumpla un papel, para que sea un guiador del pueblo, para que sea, hermanos, uno que dirija al pueblo. Entonces lo llamó para eso, y por eso es que el Señor, hermanos, le habló a Moisés, y ahí le dice, pues ahora tú háblale al pueblo y diles lo que yo te voy a decir. Amén. Habla a los hijos de Israel y diles. O sea, hermanos, lo que aquí le dice, ¿verdad? Tú tienes que decir lo que pongo en tu boca. Amén. Y es que, hermanos, eso es lo tremendo, que uno como hombre de Dios, como mujer de Dios, hermanos, que son las hermanas, la palabra, lo que el Señor ponga en su boca. Amén. Entonces le dijo, hermanos, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Amén. Aquí, hermanos, encontramos, ¿verdad? Todo, hermanos, lo que concierne a una vida, hermanos, a una persona. O sea, hermanos, en la palabra del Señor encontramos siempre, hermanos, lo necesario para nosotros. Amén. Nosotros no necesitamos ir a otro libro, por ejemplo, ¿verdad? A buscar, porque todo está en la palabra del Señor. Amén. O sea, la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, es completa. Amén. Es completa, hermanos, porque encontramos de todo. Imagínense que aquí está hablando de una purificación después del parto.
Amén. Hace, ¿verdad? El capítulo 11 hablaba de lo que son animales limpios y de lo que son animales sucios. Amén. Pero en todo eso, hermanos, el Señor, hermanos, tiene y tuvo una enseñanza para su pueblo. Amén. Entonces, hermanos, en este tiempo, pues, ¿cuál es el mensaje para nosotros en todo esto? Amén. Porque para el pueblo, hermanos, de Israel, esto era literal. Amén. O sea, tenía que cumplirlo al pie de la letra. Pero a nosotros, hermanos, nos deja en cambio un mensaje, hermanos, un mensaje espiritual, nos deja un mensaje profundo, hermanos, nos deja un mensaje, hermanos, que para nosotros es importante también, como lo fue para el pueblo de Israel. Amén. Entonces, hermanos, por eso es que hay gente que dice, ¿verdad? Ya eso de la ley, eso ya no sirve, ¿verdad? Hay gente, hermanos, que la piensan así. No, dice, ya no, eso sí, solo está para que sean 66 libros de la Biblia, pero nada más para eso. Pero no, hermanos, en todo hay enseñanza bíblica. En todo hay, hermanos, una enseñanza. Aquí, hermanos, estamos viendo de lo que es la purificación de la mujer después del parto. Entonces, hermanos, le dice, cuando la mujer conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. O sea, hermanos, la mujer que daba luz, hermano, no podía, hermanos, ir al templo. Amén. 7 días. O sea, quedaba, hermanos, en una situación de espera, hermanos. No podía acercarse porque así el Señor lo había, ¿verdad?, estipulado, lo había decretado el Señor. Amén. Vuelvo y repito, hermanos, esto, hermanos, era porque pues todavía no había venido Jesús. Amén. O sea, hermanos, el Señor, había un mensaje ahí, ¿verdad? Pero ¿por qué la persona cuando da luz pues queda sucia? Amén. Porque tenía que venir, hermanos, Jesús a derramar su sangre para limpiar todo, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, ahí el Señor le dice pues que la mujer que dé a luz varón será inmunda 7 días. Al 8º día se circuncidará el niño. Amén. Esto, hermanos, es lo que, hermanos, hizo, ¿verdad?, Jesús cuando nació. Amén. Al 8º día, hermanos, lo llevaron al templo. Amén. Lo circuncidaron a Jesús conforme a la ley que se había dado acá. Amén. Entonces, hermanos, esta purificación, hermanos, necesitaba tener ese proceso. Amén. Al 8º día el niño será circuncidado. ¿Por qué, hermanos? Porque la circuncisión era señal de un pacto que había. Amén. Entre el pueblo de Dios y el Señor. Había un pacto. Ese era, hermanos, el antiguo pacto, el que había, hermanos. Amén. Ese era hecho por la circuncisión. Amén. Que se hacía, hermanos, cuando el niño, ¿verdad?, era pequeño. Amén. Cuando nacía, hermanos, un hijo del pueblo de Israel, hermanos, lo circuncidaba. Amén. Y la circuncisión, hermanos, era hecha, ¿verdad?, en la parte, hermanos, del niño, ¿verdad? En la parte íntima del niño. Amén. Del varoncito, pues ahí, hermanos, le cortaban, ¿verdad?, un pedacito, hermanos, le sajaban un pedacito. Y entonces, hermanos, y eso significaba que había un pacto entre ellos y Dios, para que ellos siempre se acuerden del pacto que tenían con el Señor. Amén. Entonces, al 8º día, hermanos, el niño lo circuncidaba, si era varón. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Amén. Mire, hermanos, entonces cuando la madre, ¿verdad?, que había dado a luz, pues ella, hermanos, llevaba al niño para que lo circunciden, pero ella, hermanos, tenía que quedarse, hermanos, 33 días purificándose, si era varón. Amén. Si era varón, o sea, no podía hacer, hermanos, en el santuario, ya no podía ir al santuario. Amén. Tenía que estar, hermanos, en su casa reposándose. Amén. Y en todo esto, hermanos, vemos de que había, hermanos, también un cuidado
de parte del Señor también, hermanos, para estas mujeres que daban a luz. Amén. Hermanos, si algo se comete el error, ¿verdad? Y en este tiempo, hermanos, es que cuando la mujer da luz no reposa lo que tiene que reposar. Amén. En la antigüedad, hermanos, las mujeres que daban a luz, hermanos, tenían que estar como un mes, hermanos, sin salir. Amén. Ahí, hermanos, en cama. Solo, hermanos, por ahí, ¿verdad? Le pasaban por debajito la comida, hermanos. Nadie podía, hermanos, ni siquiera irla a ver por allá. Le pasaban la comidita, le pasaban el niño para que ella le dé, hermanos, a lactar, pero nada más, hermano. Amén. ¿Y sabe qué se evitaba eso, hermanos? Los problemas, hermanos, al útero. Amén. Los problemas a los mismos ovarios, hermanos. Lo que hoy en día hay, hermanos, que tantas mujeres sufren del cáncer. Amén. Al útero. ¿Por qué, hermanos? Porque no cumplen. Porque no descansan, no reposan. Amén. Entonces, hermanos, antes no existía esa cosa. ¿Qué cáncer, hermanos, al útero, a los ovarios? Amén. Ahora, hermanos, es una cosa bastante fuerte en la mujer. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque dan a luz, hermanos, y ya las ponen de pie. Amén. Y, hermanos, cuando mi esposa dio a luz, hermanos, al siguiente día, creo, a los 2, 3 días, ya, hermanos, ellas caminando, hermanos, a la casa. Amén. Y esto, hermanos, es dañino. Porque, hermanos, cuando no se reposa, amén, tanto así que el Señor, hermanos, les manda a las mujeres que estén 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. O sea, hermanos, esa mujer que daba a luz tenía que estar, hermanos, separada, porque no podía tocar nada. Porque como pueblo de Dios, hermanos, ellos siempre cuidaban que todo esté, hermanos, purificado, que no haya cosa inmunda, ¿verdad?, en su casa. Entonces la mantenían como hermanos, como en una separación allá, para que ella esté ahí. Pero eso, hermanos, le ayudaba a aquella mujer, hermanos, a que recobre fuerzas, a que después no tenga problemas, hermanos. Como vuelvo y repito, hoy, hermanos, existen en abundancia, hermanos. Amén. Entonces le dice, hermanos, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Amén. O sea, la mujer, hermanos, tenía que cumplir con eso. Amén. Era una ley de que ella tenía, hermanos, que, verdad, ponerse allá, descansar, esperar esos 33 días, hermanos, si había dado a luz varón, hasta que se cumpla, hermano, todo ese tiempo. Dice, y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Amén. Hermanos, cuando daba a luz una hija, la cosa era doble, hermano. Amén. La cosa era doble. Tenía que estar, hermanos, ahora era 2 semanas, conforme a la separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. O sea, 2 meses y un poquito más, hermanos. La mujer, hermanos, no podía salir. Amén. Y en todo esto, hermanos, Dios, Él sabe por qué hace. Amén. Él sabe, hermanos, quizás el parto de la niña, hermanos, quizás será más fuerte. O sea, Dios sabe, hermanos. Amén. Y Él no se equivoca. Por eso le dice, es el doble que tiene que descansar. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor siempre, hermanos, lo hacía con el fin de cuidar a su pueblo, de que su pueblo fuera sano, hermanos. Aun cuando veíamos de los animales, ¿verdad? Habían animales, hermanos, que el Señor decía, no coman esos animales. ¿Por qué? Porque nosotros ahora vemos que son animales, hermanos, que si uno los come muy seguido, pues pueden hacer daño. Amén. Por ejemplo, si uno come chancho todos los días, y chancho en la mañana, y chancho al mediodía, y chancho por la noche, y chancho todo el día, hermano. Amén.
uno se puede enfermar. Amén. Y así mismo, hermanos, el chancho estaba considerado como un animal, ¿verdad? Inmundo. No se podía comer. Entonces, y así había otros animales allá, hermanos, que vimos de que, hermanos, el Señor, por cuidar también a su pueblo, por cuidar la salud, por cuidar, hermanos, que su pueblo no sea enfermo. Amén. Que en aquel tiempo, hermanos, ¿verdad? Los doctores, hermanos, no existían como ahora. Ahora, hermanos, hay doctores, hay enfermeros, hay de todo, hermanos. Amén. En aquel tiempo, hermanos, un doctor, ¿verdad? Tenía que venir. Si era un doctor, tenía que venir incluso hasta muchas veces hasta de otro país para tener un doctor. Amén. Entonces, ahí, hermanos, el médico del pueblo de Israel era el Señor. Amén. Él los cuidaba, hermanos. Amén. Como nos cuida a nosotros también. Amén. Él cuida de nosotros. Y por eso, hermanos, es que aquí, ¿verdad? El Señor, hermanos, al pueblo le da, hermanos, esa instrucción para que, hermanos, la mujer, pues, ¿verdad? Sea, hermanos, cuidada en esa parte. Hermanos, si hay algo fuerte, hermanos, en una mujer es el parto. Amén. ¿Cuántas mujeres, hermanos, se han muerto, hermanos, dando a luz? Amén. La misma mujer, hermanos, de Jacob, hermanos, Raquel. Amén. Ella se murió en un parto. Amén. Y así, hermanos, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres han muerto? ¿Por qué? Porque es algo fuerte, hermanos. Es algo que verdaderamente el Señor, hermanos, ha capacitado a la mujer para ese tipo, hermanos, de situación, hermanos. Amén. O sea, le ha dado la fuerza, hermanos. Verdaderamente es una fuerza, hermanos, especial que tiene la mujer para, hermanos, poder ella mantenerse, hermanos, con los dolores de parto, para mantenerse aún durante la gestación, durante, hermanos, mientras él tiene el niño en su vientre, hermanos. Ahí vienen tantas cosas, ¿verdad? Problemas, hermanos, muchas veces hasta de alimentación. Hay veces viene, hermanos, esos problemas que la mujer cuando come, ¿verdad? Enseguida, hermanos, ¿verdad? Se le viene todo. Amén. Entonces, hermanos, es algo que solo la mujer, o sea, Dios la capacitó a la mujer, hermanos, para este tipo, hermanos, verdad, de misión, aleluya, dar a luz. Entonces, el Señor sabe, hermanos, de que eso es algo bastante fuerte. Es algo bastante fuerte y bastante delicado, aleluya. Entonces, por eso el Señor, hermanos, ahí le dice, verdad, a las mujeres, hermanos, de que pues se reposen, de que descansen. Amén. Seguramente, hermanos, los médicos de antes, hermanos, eran más temerosos de Dios que los de ahora. Amén. Ahora, hermanos, son pocos los médicos que creen en Dios. Seguramente en aquel tiempo, hermanos, los médicos y las parteras, hermanos, del campo, porque en el campo, hermanos, la mayor parte de gente del campo, hermanos, daba luz con parteras, ni siquiera con médicos. Amén. Pero esa gente, hermanos, que cumplía esa labor, hermanos, para dar a luz los niños, aleluya, que ayudaban para que dé a luz los niños, las mujeres, entonces usaban, hermanos, se ve de la palabra del Señor para que las mujeres, hermanos, de unos años atrás, hermanos, puedan tener ese descanso. Amén. Pueda, hermanos, tener, verdad, ese momento que aquí la Biblia habla. Por ejemplo, mi esposa en una ocasión, cuando ella dio a luz, ella necesitaba, creo, agua, hermanos, para la casa, para hacer el biberón, algo así. Y entonces, como vivíamos, hermanos, en una parte alta, entonces mi esposa había dado recién a luz, hermanos. Ella se bajó, fue a comprar al supermercado, hermanos, y cogió un chesto de agua, hermanos, y ella había dado a luz hace unos 4 o 5 días atrás. Y le quiso dar, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo se llama a mí? Un sobreparto. Amén. Y hermanos, y eso es tremendo. Mire, por eso lo importante que es ir a la palabra del Señor. Amén. O sea, si Dios lo dice, hermanos, es porque el Señor tiene razón. Amén. O sea, el cuidado que tiene que haber. Por eso, hermanos, vuelvo y repito, es lo que le decía, los problemas que hay, hermanos,
de diferentes situaciones, hermanos, que tienen las mujeres, hermanos, cuando dan a luz, es esto, hermano. Amén. Y que muchas veces esto no se manifiesta cuando uno está joven, sino cuando ya, hermanos, comienza, ¿verdad?, a pasar los años. Amén. Cuando está joven, no me ha pasado nada, ¿verdad? Yo dice de a luz y lo cuentan como que de verdad fueran superhéroes. Y yo hice el día de luz y ya el mismo día yo me levanté y hasta me fui a jugar básquet. ¿Verdad? Pero cuando ya, hermanos, despuesito pasan los años, ahí, hermanos, comienzan a sentir las consecuencias. Amén. ¿Cuántas mujeres sufren, hermano? Y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces no nos damos cuenta, hermanos, de que el descanso que aquí habla, la manda a la mujer, y dice que ni aún venga al santuario. Amén. O sea, hermano, eso también habla de la sabiduría, ¿verdad?, que tiene que haber. Porque no, dice, el Señor me cuida, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Al Señor por encima de todo. Y ves, hermanos, miren, no vengan ni al santuario, no vengan ni al templo. Amén. Porque el Señor sabe, hermano. Verdaderamente Dios nos cuida, sí, hermano. Dios vela por nosotros, sí. Pero, hermanos, hay que tener sabiduría de parte del Señor. Es como, hermanos, ahora, ¿verdad?, que ha habido esto de esta pandemia, hermano. Amén. ¿Cuánta gente, hermanos, insensatamente se ha puesto, hermanos, a decir, ¿verdad?, que ay, que esos cristianos que les falta fe, que andan con la mascarilla y eso aquí, que se han perdido la fe, se han mundanalizado. Amén. Simplemente, hermanos, porque no entienden la parte espiritual. Amén. La inmadurez. Y cogen los medios, ¿verdad?, y comienzan a tirar, hermanos. Amén. Como uno que dijo, ¿verdad?, yo dice, y acaso que estoy flojo y aquí hago el culto. Y hermanos, y después pasó que se había muerto con coronavirus. Amén. La falta de sabiduría, la falta de madurez. Amén. Entonces, si dan leyes, si dan órdenes, hay que someterse, hermano. Amén. Hay que someterse con la ayuda del Señor, pidiéndole al Señor sabiduría. Hay que someterse, porque si uno no se somete, hermano, amén, hermanos, uno va a tener problemas. Es como, hermanos, que venga, ¿verdad?, esté evangelizando yo y venga y me pidan documento, me pidan un documento. Yo tengo que demostrárselo, porque son autoridades. Amén. Y si ellos me dicen, usted aquí no puede hacer culto, son autoridades. Amén. Entonces no puedo yo ahí ponerme a hacer un escándalo, ¿verdad? ¡Ay, este diablo que aquí se le metió el diablo a estos policías aquí y allá! Porque así ha habido, hermano. Falta de madurez. Y aquí, hermanos, el Señor le dice, ¿verdad?, a estas mujeres, dice, ni vengan, ni vendrá al santuario hasta cuando se han cumplido los días de su purificación. Amén. Para que ella, hermanos, vuelvo y repito, hermanos, era para que ella esté descansando. Y en cuanto al significado también que tenía, que, hermanos, que tenía que ser purificada también. Amén. Hermanos, tanto dice de niños como de niñas, tenía que hacer, ¿verdad?, lo mismo. Y en cuanto a las niñas, tenía que hacer el doble. Amén. O sea, hermanos, que vemos de que la mujer, hermanos, parece que al Señor le costó un doble precio. Porque dice que la mujer, hermanos, tenía que ser el doble. Amén. Tenía que ella estar 2 semanas lo que por el varón era una, y tenía que estar 66 días lo que por el varón eran 33. Aleluya. El doble, hermano. Amén. Así que, hermanas, siéntanse agradecidas con el Señor. Amén. Bueno, aquí también, hermanos, podemos ver algo también, pues, como, hermanos, que por la mujer entró el pecado. Amén. Por la mujer, o sea, la mujer fue el instrumento, hermano, para que el pecado entrase por ahí, pasó por Adán y de ahí, hermanos, hasta el día de hoy. Amén. Entonces, hermanos, la mujer, hermanos, tenía que ser, ¿verdad?, limpia, hermanos. Eso también, hermanos,
era para que se entienda, hermanos, de que ¿verdad? Había algo que tenía que ser limpio, había algo que tenía que ser purificado, había algo que todavía, ¿verdad? No estaba bien. Amén. Y eso, ¿verdad? Pues cuando Cristo vino, Él lo arregló, Él purificó, Él, hermanos, santificó, Él, aleluya, limpió al varón, limpió a la mujer, hermanos. Amén. Y ahora, hermanos, somos uno en Cristo. Aleluya. Amén. O sea, el Señor le dio, hermanos, privilegio, hermanos, tanto a la mujer como al hombre. Aleluya. Para esos machistas también que hay por ahí, ¿verdad? Que no les gusta el ministerio de la mujer. Amén. Si no quiere el hombre, hermanos, si la iglesia se vacía de varones, hermanos, el Señor coge mujeres. Simplemente Él no se hace problema. Amén. Cuando los apóstoles, hermanos, estaban por allá con miedo, hermanos, esas mujeres eran las que estaban, hermanos, allá esperando, hermanos, cuando el Señor resucitó. Las primeras que, hermanos, se encontraron con Jesús fueron mujeres. Aleluya. Amén. Los varones, hermanos, estaban medio huyendo por allá. Pedro, hermano, ya estaba hasta por el mar, por allá bañándose, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, el Señor, ¿verdad? Cogió, hermanos, aleluya, y limpió tanto el varón como la mujer. Dice, y si diera a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Aleluya. Amén. Entonces ahí, hermanos, hasta aquí, ¿verdad? Pues la mujer, hermanos, no podía entrar, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque todavía, como les decía, hermanos, no había venido Cristo todavía. Amén. O sea, parece, hermanos, que el Señor como que la disciplinó a la mujer, hermanos. Claro, a pesar de que en todo esto, hermanos, hay un orden, ¿verdad? En cuanto al orden establecido que Dios ha dado es que Cristo es la cabeza del varón y la mujer, y el varón es la cabeza de la mujer. Amén. Pero en ministerio ahora, hermanos, es otra cosa. Amén. En ministerio ahora es otra cosa. Entonces dice, hermanos, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerán un cordero de 1 año para holocausto. Ese cordero, hermano, representa a Cristo. Amén. Porque Cristo es el cordero de Dios, aleluya, que quita el pecado del mundo. Dice, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Eso tenía que hacer la mujer. Amén. Cuando ella ya, hermanos, podía, aleluya, amén, ella tenía que acercarse. Si por el varón tenía que esperar 33 días, por la mujer 66 días. Cuando ya ella había cumplido con eso, hermanos, con esos días de espera, con esos días, seguramente, hermanos, eso también a la mujer espiritual le hacía valorar también. Amén. Le hacía valorar el santuario. Amén. Es como lo que nos ha pasado en este tiempo, hermanos. Nos tiene que hacer valorar el santuario. Nos tiene que hacer valorar la iglesia. Nos tiene que hacer valorar la presencia del Señor. Valorar los cultos, valorar los coritos, valorar la alabanza, valorar la palabra. Amén. ¿Sabe lo que es 66 días sin llegar al templo, hermano? Amén. Como le decía, hermano, la mujer no podía entrar, porque ahí entraban solo sacerdotes. Ellos se paraban a la puerta, hermanos. Amén. Y ahí en la puerta, hermanos, el sacerdote salía a recibir este corderito con los palominos, con las tórtolas que ellas llevaban. El sacerdote salía, hermanos, y él ofrecía. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, ¿verdad? Pues para, hermanos, que ellas sepan también, hermanos, de que pues necesitaban purificación de parte del Señor.
Amén. El corderito, hermanos, que ellas ofrecían era para holocausto, y los palominos o tórtola para expiación. Amén. O sea, para pedirle al Señor perdón por todas las faltas cometidas. Amén. Por los pecados, hermanos, porque diariamente pecamos. Amén. Diariamente, hermanos, en una u otra cosa, hermanos. Amén. Ya sea por vista, ya sea por oído, ya sea por palabra, hermanos. Ya cuando nos enojamos, ay, que se diga. Amén. Ya pecamos. Entonces, esas tórtolas, esos palominos, hermanos, eran para expiación. Amén. Y a la puerta del tabernáculo de reunión lo daban al sacerdote. Aleluya. Imagínense, hermanos, esas mujeres, hermanos, que no podían entrar, pero tenían que llegar a la puerta, hermano. Amén. No podían entrar. Ahora, hermanos, nosotros podemos entrar. Amén. Ahora podemos entrar a la puerta. Aleluya. Por la puerta podemos entrar, porque la puerta es Cristo. Amén. El Señor dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, hasta aquel tiempo, hermanos, la puerta, hermanos, estaba cerrada. Aleluya. No podía entrar la mujer. Amén. Por eso es que, hermanos, nosotros no vemos a través de lo que era la Biblia, hermanos, ningún servicio sacerdotal de mujeres. Amén. Porque todavía la puerta estaba cerrada para ellas. Amén. Y los sacerdotes, hermanos, eran varones. Las mujeres, había mujeres que servían, hermanos, de una u otra manera, tejían, hermanos, hacían diferentes labores ahí dentro de lo que era, hermanos, el tabernáculo, pero no podían ellas ministrar nada. Aleluya. Y ahora el Señor, hermanos, a la mujer le ha dado un privilegio, hermano, grande. Por eso, hermanos, las hermanas, las mujeres, tienen que estar bien agradecidas con el Señor también. Doblemente agradecidas. Y verdaderamente, hermanos, que en todos los tiempos, hermanos, se ha visto, hermanos, de que la mujer ha sido bien agradecida con el Señor. Amén. Usted ve, hermanos, en los días de Jesús, cuántas mujeres marcaron la diferencia. Amén. Mujeres, hermanos, que no les dio, hermanos, vergüenza, hermanos, humillarse delante de multitud. Mujeres, hermanos, que fueron, hermanos, procesadas aún por el Señor. Hermanos, qué privilegio, hermanos. Amén. Hermanos, esas mujeres, hermanos, marcaron la diferencia. Y en este tiempo también, hermanos, las hermanas tienen que marcar la diferencia. Amén. Por eso, hermana, ahora hermana, el Señor le da el privilegio. Amén. Ahora usted puede ministrar. Amén. Ahora usted puede servirle al Señor. Amén. A pesar de que por ahí, como les decía, hay gente, hermanos, que han tomado la palabra, hermanos, y se ha vuelto como en la ley, ¿verdad? Que la mujer, hermanos, ni siquiera cante un himno. Hay congregaciones así, hermano. Amén. Hay congregaciones así. Pero, hermanos, en la gracia nosotros vemos que había mujeres que servían, hermanos, tremendamente en el ministerio. Qué lindo, hermano. Aleluya. Es un privilegio que el Señor les da, hermanas. Es un privilegio que el Señor les da. Aleluya. Qué lindo, hermanos. Amén. Entonces, imagínense esas mujeres. Yo imagino, hermanos, esas mujeres que llegaban después de 66 días. Amén. De 66 días de haber dado luz, llegar solo a la puerta. Imagínese eso, hermano. Es como que usted llegue después de 66 días a la iglesia y solo tiene que llegar a la puerta. Dios mío, ¿verdad? Eso, hermanos, en muchas de esas mujeres creó, hermanos, un amor profundo por el Señor. Porque hay veces, hermanos, cuando lo tenemos todo, no lo valoramos. Es así, hermano. Y eso nos pasa a todos. Amén. Cuando tenemos todo, hermanos, como que, verdad, se nos hace igual. Pero cuando, hermanos, muchas veces no hay la ocasión, o no tengo ese privilegio, ahí uno, hermanos, lo valora. Amén.
Esas mujeres que llegaban, hermano, por ejemplo, una de esas que podemos recordar fue, hermanos, Ana, la madre que fue, hermano, del profeta Samuel. Amén. Dice que esa mujer llegaba, hermanos, el esposo, hermanos, como varón, pues tenía un privilegio por allá. Pero ella, hermanos, ¿verdad? En cuanto en la ley, hermanos, era como tenida la mujer siempre, hermanos, como tenida en una parte, hermanos, menor que el varón, la tenían como en poco a la mujer. Amén. Eso sucede incluso hasta el día de hoy en la parte del oriente, hermano. Amén. Es triste por allá, la mujer sufre, hermano. En esa parte oriental por allá, hermano, en esos países del oriente por allá, la mujer sufre, hermano. La mujer es usada como un objeto. Amén. La mujer es usada, hermanos, como un objeto de intercambio incluso. Amén. Me das, dame 5 ovejas por mi hija. Así hacen hasta el día de hoy, hermano. Es triste lo que pasa por allá. Amén. Entonces, hermanos, imagínense, hermanos, eso. Acá el Señor, hermanos, a la mujer le dice, llega hasta la puerta del tabernáculo. Ahí usted, pues, dile al sacerdote lo que usted ha traído, sea el cordero como el palomino o la tórtola, déselo al sacerdote. El sacerdote se encarga de ir y ofrecerlo al Señor. Aleluya. Y ellas, hermanos, de lejitos, ¿verdad? De lejitos. Quizás ni veían lo que pasaba adentro, hermano. Porque el tabernáculo tenía cortinas, hermano. Cogían su animalito, su palomita allá, hermano, y su corderito. Y los sacerdotes llevaban allá, hermanos, y allá ellos hacían ritos de los sacrificios, hermanos, todo eso. Ellas ni veían. Ni veían. Pero, hermanos, esperaban en el Señor, como Ana, ¿verdad? Ana, hermanos, llegaba, hermanos, y verdad, cuando ella entendió, hermanos, comenzó a buscar, a clamar, a llorar, hermanos, y el Señor le concedió, hermanos, la petición de su corazón. Aleluya. Amén. Así que, pues, si hay alguien como Ana, hermana, aleluya, ¿verdad? No pierda su confianza, no pierda su fe. Amén. El Señor le escucha. Ahora ya usted puede entrar a la presencia del Señor. Ahora sabemos cómo entrar. Ahora tenemos el Cordero de Dios a nuestro favor. El Cordero de Dios que nos permite entrar al lugar santísimo delante del Señor. Aleluya. Ahora tenemos a Jesús. En el nombre de Jesús cantábamos hace un momento. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. Ya llegamos con el corderito nosotros directamente, hermano. Aleluya. Amén. Entonces, aleluya. Ahí, hermanos, es donde le dice, ¿verdad? Que pues ellas lo den al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová. Y hará expiación por ella. Y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Amén. Eso, hermanos, iba tanto en representación de ella como aún del mismo niño, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque en pecado hemos sido concebidos, dice la palabra. Amén. Entonces, hermanos, cuando vemos, hermanos, tanto el varón como la mujer necesita, hermanos, el perdón de sus pecados. Aleluya. Amén. Es hermanos, lo que el Señor, hermanos, está, hermanos, aquí enseñando en esta porción de Levítico, hermano. Dice, aleluya, que tenía que hacer, hermanos, el sacerdote ofrecía eso delante del Señor. Y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diera luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Aleluya. Amén. O sea, hermanos,
no hay excusa para llegar a la presencia del Señor. Amén. Si no tenía ella para el corderito, si era una persona de pocos recursos económicos, ella, hermanos, podía llevar 2 palomitas. Amén. O 2 tórtolas. Amén. Uno para holocausto y otra para expiación. Las tórtolas, hermanos, eran palomitas que se cogían en el campo. O sea que si ella no tenía en casa, pues tenía que ir simplemente a buscarla, a cazarla. Aleluya. Amén. Y allá, ¿verdad? Las cogía. Aleluya. Son lindas las palomitas, las tórtolas también, hermanos, palomitas de campo. Amén. Y entonces, hermanos, las traían, aleluya, y la ofrecía el sacerdote y hacía expiación por ella y ella quedaba limpia. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque había derramamiento de sangre. Porque esa mujer actuaba por fe también. Amén. Nosotros somos limpios, hermano, por la sangre de Cristo. Y asimismo, hermanos, por fe. Amén. Y claro que nosotros sentimos, hermano, cómo el Señor nos ha limpiado. Amén. Por eso es que no hay duda de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, nos limpió y ahora somos nueva criatura. Somos diferentes, hermano. El Señor ha cambiado nuestra manera de hablar, ha cambiado nuestra manera de andar, de vivir, hermanos, ha cambiado nuestra manera de vestir, ha cambiado todo, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos lavó. Amén. Entonces cada hombre, cada mujer necesita pues ir delante del Señor y decirle: Señor, lávame, perdóname. Tú eres el Cordero que puedes perdonarme de todos mis pecados, puedes limpiarme todos mis pecados. El Señor te limpia, el Señor nos limpia a cada uno de nosotros si nosotros acudimos a Él. Amén. Entonces, hermanos, ahí, ¿verdad? Pues había derramamiento de sangre, y es que por eso es que, hermanos, solamente Cristo salva. Solamente Él tiene el poder para salvar, nadie es más. Amén. Porque Él fue el único que derramó su sangre por toda la humanidad. Amén. Hermanos, ¿cuánta gente ha derramado sangre? ¿Cuánta gente? Hay gente, hermanos, que se han hecho hasta matar por otro. Amén. Pero no ha sido sangre limpia. La sangre de Cristo fue limpia. Fue sin pecado. Fue sangre de el unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Amén. Entonces esa sangre sí tiene el poder para limpiar, hermanos. Y desde que Cristo, hermanos, murió, derramó su sangre y resucitó, hermanos, también, aleluya, el Señor ha ido limpiando a todos los que le reciben, a todos los que le piden que lo limpie. ¿Ok? Hermano, aleluya, amigo que quizás nos está viendo, el Señor puede limpiarle todos sus pecados, de cualquier índole que sea. El Señor no dice: este pecado no te puedo limpiar, el de acá tampoco. No, el Señor tiene el poder para limpiar cualquier pecado, sea el pecado que sea. Amén. Porque aquí estamos nosotros, hermano, como testigos. Amén. El Señor ha limpiado los pecados que habían en nosotros. Amén. Y cuando el Señor limpia, hermanos, al borracho, ¿verdad? Lo limpia, el borracho, hermanos, deja de tomar. Cuando el Señor, hermanos, limpia al ladrón, el ladrón deja de robar. Cuando el Señor limpia, hermanos, al que fornica, al que adultera, el fornicario deja de fornicar y el adúltero deja de adulterar. El Señor limpia, hermanos. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, había derramamiento de sangre, porque esos animalitos, hermanos, que los llevaba el sacerdote, hermanos, los sacrificaban, derramaban la sangre de esos animalitos y las ofrecían allá, ¿verdad? Conforme a lo que ya el Señor había establecido que tenían que hacer con esa sangre, hermanos, de esos animalitos, la rociaban y todo. Entonces, hermanos, el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Quién la limpiaba, hermanos? El Señor.
Amén. Porque el Señor es el único, hermanos, que tiene el poder para limpiar. Amén. Nadie es más. Amén. Nadie. La religión no tiene el poder para limpiar. Cristo es el único que tiene el poder para limpiar cada corazón, cada vida, de cualquier lugar, de cualquier nación, lengua, pueblo. El Señor tiene el poder para limpiar al hombre. Amén. El hombre tiene que acudir para que el Señor lo limpie. Todos, sean hombres, sean mujeres. Por eso había una purificación, sea para hombres como para mujeres. Había una purificación. Amén. O sea que, hermanos, tanto el hombre como la mujer necesita ser limpio para formar parte del pueblo del Señor. Amén. Como les decía, si estamos nosotros aquí, si hay creyentes, hay cristianos, hermanos, es porque hemos sido limpios, hermano. Amén. El Señor nos ha limpiado. Así que hay que darle gracias al Señor, hermano. Hay que darle gracias porque el Señor, hermanos, ha hecho en nosotros una expiación tan maravillosa, ha hecho una limpieza tan maravillosa en nosotros, hermanos, y le damos gracias al Señor el día que Él nos limpió, hermanos. Amén, hermanos, y verdaderamente cuando uno se acerca al Señor y uno comienza a buscar a Dios, uno busca, ¿verdad? Y le canta y llora, y uno no sabe en qué momento el Señor lo limpia. Gloria a Jesús, aleluya. Amén, pero el Señor nos limpia. Amén. Y cuando nos vamos dando cuenta, hermanos, va sucediendo un cambio en la persona. Y si era mal hablado, ya no habla malas palabras. Si era un mentiroso, ya no miente, hermano. Amén. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? El Señor lo limpió. Y lo va limpiando, hermanos, en cada día, hermanos, que vamos pasando. El Señor nos va limpiando. Y gloria al Señor, hermano. Amén. Porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea, hermanos, esa limpieza el Señor la va haciendo en nosotros. Amén. Cada día que llegamos aquí, hermanos, aquí el Señor nos va limpiando, nos va, ven hijo, ven hija, y nos comienza a limpiar. Nos comienza a limpiar. Y ahí, hermanos, salimos, ¿verdad? Con nuestras vestiduras limpias, aleluya. Salimos, hermanos, con vestiduras resplandecientes, aleluya. Y seguimos, hermanos, en los caminos del Señor. Por eso, hermanos, cada creyente, hermanos, tiene que pedirle al Señor: límpiame, Señor, límpiame, límpiame. Llego a tu casa, Señor, en tu casa tienes agua, en tu casa tienes pan, aleluya, en tu casa tienes, aleluya, lo que mi alma necesita. Señor, te pido que me limpie en el nombre del Señor. Y de esa manera, hermanos, perseveraremos en la gracia del Señor. Aleluya. Amén. Así que cada uno de nosotros dice: hijito, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. Amén. Porque el pecado ensucia. Amén. El pecado ensucia, hermanos, al mundo y también al creyente si el creyente peca. Amén. Pero la misericordia de Dios es grande también. Amén. Y si uno confiesa y se aparta, alcanza la misericordia del Señor. Alcanza esa limpieza. El Señor lo vuelve a limpiar si uno confiesa y se aparta. Así que, hermanos, todo esto, hermanos, nos enseña este libro de Levítico. Amén. Poder estudiarlo, hermanos, nos enseña lo que es la santidad, la limpieza. Amén. Y por eso es que este libro era para los sacerdotes, para los que ministraban. Les enseñaba a ellos, hermanos, una limpieza. Lo que ellos podían hacer, lo que no podían hacer, lo que estaba mal, lo que era sucio, lo que no era sucio. Y de esa manera, hermanos, así también nosotros vamos, hermanos, aprendiendo. Y va el Señor enseñándonos y nos va dando consejos. Y nos va, hermanos, cada día el Señor, ¿verdad?, dando, ¿verdad?, a cada uno de nosotros una parte especial escogida para todos nosotros, hermanos. Amén. Así que, hermanos, le damos gracias al Señor. Quisiera
que en esta hora, hermanos, ahí inclinemos nuestro rostro y démosle gracias al Señor, hermano. Amén. Por esta palabra que el Señor nos ha dado en esta hora. Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, que hoy hemos tenido. Que, Señor, usted nos ha ido, Padre, dando. Señor, gracias por este capítulo de Levítico que hemos estudiado. Te pido, Señor amado, que esta palabra, Señor, quede en nuestro corazón, Señor, que podamos, Señor, cada uno de nosotros aprovecharla, valorarla, Señor, en el nombre de Jesús, Señor Padre, que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, podamos aprovechar y valorar la oportunidad que tenemos de estar, Señor, hoy, Señor, no a la puerta, Señor, sino dentro de la puerta. Hemos entrado por la puerta que es Cristo. Oh, amado Dios, gracias, gracias, porque ahora estamos dentro, estamos en tu santuario, estamos en el lugar santo, en el lugar santísimo. Hemos entrado, Señor, a tu presencia y te damos gracias, Señor. Te pido, Padre, que cada hombre, cada mujer valore y sepa cómo llegar, Señor. Enséñale tú cómo, Padre, enséñale cómo poder, Señor, llegar ante tu presencia, Señor. Tu palabra nos manda que cada uno de nosotros, Señor, nos limpiemos de toda mancha, nos limpiemos de toda contaminación, nos limpiemos de todo pecado, nos limpiemos de la vanidad, nos limpiemos del mundo, Padre, que nos limpiemos de todo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos limpia nuestras vidas, Señor. Queremos hoy salir, Señor, limpio. Queremos hoy, Señor, salir, Dios mío, renovados. Queremos hoy, Señor, salir agradecidos, Padre. Yo, Señor, te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque nos has dado y me has dado, Señor, personalmente un gran privilegio, Padre, de estar en tu casa, Señor. Gracias, gracias te doy, Señor. Gracias te damos como iglesia por el privilegio. Gracias, Señor, porque hoy en día, Señor, has levantado, Señor, Padre, el varón, has levantado la mujer para la gloria de tu nombre, Padre. Hoy en día, Señor, has limpiado, Señor, Padre, a la humanidad, Señor, le quieres dar vida. A toda la humanidad los quieres salvar, Padre. Te pido, toca los corazones, redarguye, Señor, en el lugar donde estén cada uno de ellos, Señor, en el lugar donde estén, Señor, viéndonos, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, toca los corazones allá, Señor. Hazles entender que necesitan del Salvador, necesitan una limpieza por los pecados cometidos, necesitan confesarlo, necesitan decirte, Señor, que Padre, necesitan ser limpios, que necesitan, Señor, que tú los limpies, que tu sangre, Señor, los limpie de todo pecado, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pido, toca los corazones en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. A ti la gloria. Aleluya. Gracias, Señor.